La ofrenda realmente es una dádiva, es un tributo o sacrificio que el ser humano le da a Dios y nace también en el corazón de los hombres, mucho antes de que se estableciera la ley o el diezmo, mucho antes. Ya el hombre, como vemos aquí, ya ofrecía ofrenda. Y la ofrenda era un acto de expresión, de adoración hacia Dios. Eso era el acto de dar una ofrenda. Repito, la ofrenda era un acto o una expresión hacia Dios. Esto es un acto de adoración. Esto ya se remonta hacia los inicios de la humanidad. Ellos, los primeros seres humanos que Dios creó, no adoraban, como vemos, a la madre tierra o a la naturaleza, no le daban gracias a Dios a las cosas creadas o a su propio esfuerzo humano. No, ellos tenían bien claro, lo sabían muy bien, en su mente, en su corazón, que Dios era el que les sustentaba y les daba también la provisión. Amén. Por eso ellos a Él le adoraban. Por ello le rendían adoración a Dios por medio de las ofrendas. Entonces, dar una ofrenda, ya sabe qué significaba. Cuán importante, iglesia amada, es tener presente que todo lo que poseemos nosotros y todo lo que recibimos proviene de Dios, ¿verdad? Por ello, nosotros también le retribuimos a Dios por medio de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro servicio y de nuestras ofrendas. Le damos alabanzas al Señor. Amén. El diezmo en la ley fue la muestra y el principio para que entendiéramos que todo viene de Dios y que debemos ofrecer ofrenda con un corazón voluntario y agradecido por lo que hemos recibido. Así lo encontramos en 2 Corintios 9:7. Así también la ofrenda, el diezmo, era como el comienzo para reconocer y dar lo que Dios o el hombre creía en agradecimiento, lo que Dios también le pedía o voluntariamente el hombre le quería dar. Aunque también quiero decirle, no solo debemos pensar en función de dinero, sino también en función del fruto de nuestras manos. Así debemos darle a Dios de nuestro tiempo, también es una ofrenda, ¿no? De nuestras habilidades, cuando lo necesita el Señor en su obra. En fin, todo lo que somos, porque también nosotros somos producto de Él, ¿verdad que sí? No le damos alabanzas al Señor. Y ahí sí muy bien podemos decir nosotros, todo es por Él y para Él. ¿Qué dicen ustedes? Repitamos, a ver, todo es por Él y para Él. ¿Cuántos tienen eso bien claro? A ver, claro que sí. Mire, ambos, Caín y Abel, nacieron y fueron criados en el mismo ambiente, con la misma heredad, los mismos padres. Ambos nacieron en un mundo caído porque nacieron fuera del huerto del Edén, después que fallaron. Tenían la misma herencia y podemos ver por algunos, analizando la Biblia y algunos comentaristas también clásicos, algunos dicen los dos debían de haber sido gemelos. Se basan porque realmente la Biblia dice que Adán conoció a Eva solamente una vez antes de que estos jóvenes nacieran. No sabemos si sí o no. Lo que sí nos hace ver que los dos fueron criados por los mismos padres, bajo el mismo ambiente, bajo el mismo contexto, y ellos aprendieron a conocer al mismo Dios. Ahí había dos hijos enseñados por sus padres y aprendieron a ofrendar y a conocer a Dios, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en la Biblia. Ambos tuvieron la misma naturaleza caída, heredaron la herencia de papá. Ambos nacieron en el estado del pecado, sí, y eran por naturaleza hijos de ira, como también lo dice Efesios 2:3, ¿verdad? Pero nuestro texto, como dice la Biblia, nos dice: Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
Y curiosamente dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Después de que yo les expliqué que ellos nacieron bajo el mismo techo, mismos papás, al mismo Dios conocieron, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué al tener ya la relación con Dios o al cumplir la gratitud con Dios, por qué hay un cambio total en la escritura? La palabra hebrea que se utiliza ahí, agradó, significa mirar con favor. Es decir, Dios miró con favor a la de Abel, mas no a la de Caín. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La razón es, y aquí hay que tener muy claro, la razón es por la diferencia de la forma como los dos le dan la ofrenda a Dios. Y aquí voy a decir, es el estado de mente que tienen los dos hacia Dios. Es el estado de ellos, el estado de la mente con los que los dos dieron la ofrenda a Dios. Ahí estuvo el detalle. Démosle alabanzas al Señor Jesús. Sí, estamos claros, demos otra alabanza al Señor. Esto es cierto porque mire lo que dice, cuando yo digo el estado de la mente de ellos, claro que sí, porque no habría otra razón. Los dos fueron criados iguales, formados iguales. Pero ya cuando van a dar su ofrenda hay un cambio total, como en la iglesia, ¿no? Aquí nosotros todos somos iguales, recibimos la misma enseñanza, amamos al mismo Dios, adoramos al mismo Dios, cantamos al mismo Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, amados hermanos? Recibimos la misma palabra de Dios, pero también aquí hay dos Abel, hay un Abel y habrá un Caín. Un Abel da una forma, el otro, el Caín, da de otra manera, y eso es así, y hasta ahí. Y la pregunta es, ¿y cómo? ¿Y por qué? Porque es la mente, es la disposición que tenga, cómo lo mira. Pero hay algo que podemos decir aquí. Dios solamente no miró con agrado a Abel, a Abel, sino que también lo que él hacía, sus acciones. Hay dos cosas, entonces Dios mira con agrado a Abel y también mira con agrado sus acciones. Le damos alabanzas al Señor. En la iglesia del Señor también contextualizando decimos, Dios mira con agrado a su iglesia y mirará con agrado a un Abel y mirará con agrado también lo que él hace. ¿Qué decimos? Sus acciones, su conducta, todo lo que relacione en dar para Dios. Le damos alabanzas al Señor. Y Dios no solamente con Caín, por ejemplo, no miró con agrado a Caín, sino que también no miró con agrado lo que él hacía. Entonces fíjese, Dios es claro y determinante. ¿Estamos de acuerdo? Si el hombre no puede decir yo amo a Dios y sus acciones son distintas. Las dos van relacionadas. Las acciones son fruto de mi relación con Dios. Si un cristiano dice por eso yo siempre digo, un cristiano puede hablar en lenguas, puede danzar aquí, puede demostrar todo lo espiritual que tenga, pero si esa espiritualidad no tiene obras, entonces ahí hablemos de qué será, porque tiene que haber una relación. Por su fruto os conoceréis, lo dijo el Señor. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor? Otra mejor alabanza al Señor. Esto es también como decir, usted se puede saber la Biblia, se puede saber teología, se puede saber todo, pero si sus acciones son malas, Dios no mira con agrado. Dios mira con agrado primero el corazón nuestro. Amén, amada iglesia. Si estamos de acuerdo, entonces Dios mira con agrado primero nuestro corazón y luego todo lo que usted haga, también Dios lo mira con agrado. Dele alabanzas al Señor. Si estamos de acuerdo, así lo notamos. Yo solo abro el texto. Entonces debemos decir que Abel fue visto con agrado por ambas razones. Abel y su ofrenda, ¿sí o no? Y Caín no fue mirado con agrado también por ambas razones. Caín y su ofrenda.
Abel y su ofrenda fueron mirados con agrado por Dios y su ofrenda fue aceptada. En cambio, Caín y su ofrenda no fueron mirados con Dios y Dios rechazó su ofrenda. Alabanzas al Señor. Qué importante es agradar a Dios primero con mi corazón. ¿Verdad que sí, amada iglesia? Entonces, cuando venimos al culto, nosotros también venimos a dar ofrenda. Ya le dije, no solo el dinero, mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de agradecimiento, mi ofrenda de mi tiempo, mi ofrenda de mi amor, de mi adoración. Y esa ofrenda debe de estar bien hecha. Primero Dios tiene que agradarse del que está dando la ofrenda. Y luego todo lo que hagamos aquí, así cante bonito, cante feo o no, así haga lo que haga, predique bonito o no, si usted no está con un corazón agradable a Él, así cantemos hermoso, prediquemos hermoso, Dios no mira con agrado. Las dos se relacionan. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor? Si estamos aquí, otra mejor alabanza al Señor. ¿Está claro, amada iglesia? Yo creo, hermanos, que debemos también distinguir con cuidado el hecho de que hubo algo aceptable en ambos, Abel y su ofrenda, y algo inaceptable, Caín y la ofrenda suya. Ahí ya tenemos una diferencia. Y ya les he explicado qué tenemos que hacer para ser aceptados. Usted y todo lo que haga. Primero usted y luego todo lo que haga será aceptado. Entonces, mire cómo es Dios, ¿no? No veo también y haciendo muchas cosas, vamos a ir analizando. Primero, Jehová miró al primer hombre, aquí está Abel, con agrado a Abel y su ofrenda, dice la Biblia. Mucho se ha comentado acerca de esto. Él miró con agrado, tuvo favor, tuvo respeto, le miró. Y dice así el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Si nota el texto ahí, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué le agradó Dios? Primero por su condición, por su mente, por cómo él considera a Dios. Yo le veo a Abel considerando a Dios como lo más extraordinario, como el digno de todo y de lo mejor. Amén, iglesia. No le veo a Abel diciendo, bueno, como esto no le va a gustar mucho a Dios, o Dios, como él no come carne, así que le voy a dar la más flaquita, ¿no? O si doy la mejor, me quedo sin la mejor. No, él dice, y mire lo que dice, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró con agrado la conducta, la mente de Abel. Por eso dice, y miró con agrado a Abel. Primero, le damos alabanzas al Señor. Le damos alabanzas al Señor. Y luego dice, y a su ofrenda. ¿Qué había en Abel que Dios lo miró con agrado? Es una pregunta. ¿No podía haber sido algo en su propio carácter? O de pronto porque él también tenía la misma condición de herencia del pecado caído. La respuesta también se halla, y aquí le agregamos algo más. ¿Por qué la mente de Abel era distinta a la de Caín? Porque algo tenía Abel, y la encontramos el secreto en Hebreos 11:4. La respuesta se halla ahí cuando dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? ¿Por qué la mente de Abel era distinta? ¿Cuál era el secreto, amada iglesia? Él tenía fe. Él sabía a quién estaba dando lo mejor. Y cuando uno cree a Dios, da lo mejor. En cambio, Caín creía en Dios, que es distinto. Ahí en la iglesia también muchos hermanos que creen en Dios, muchos, pero no le creen a Dios. Ahí funciona la fe. Demos alabanzas al Señor. Démosle alabanzas al Señor. Creerle a Dios es aceptar a Dios. Dios vio la fe de Abel. Por eso la conducta, el accionar de Abel era muy distinta.
Él por eso lo miró distinto, es por eso que Dios lo miró con agrado. Esto es como algo fundamental en la vida de la iglesia también. La salvación nuestra está basada en la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo que camina por fe. Démosle alabanza al Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia amada? Porque dice la Escritura en Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice y creyó Abraham en Dios. Dice, creyó Abraham a Dios. Es lo que hizo Abel. Abraham le creyó a Dios, es decir, lo que Dios le decía. Dios le dijo a Abraham, deja todo, sígueme, que yo voy a hacer esto contigo. Y no había, ni siquiera él había visto, ni siquiera el Señor dijo esto, mira lo que te voy a hacer. No, el Señor le dijo, sal de tu parentela. Ni hijos tenía, pero Abraham le creyó a Dios. Es decir, la fe es eso, hermano, creer lo que Dios va a hacer conmigo. Démosle alabanzas al Señor. Yo no lo veo, pero yo creo que eso va a ser posible porque mi Dios me lo está diciendo, ¿verdad? Le damos alabanzas al Señor. Y le fue contado, esa creencia, esa seguridad le fue contado por justicia a Abraham. Este verso, hermanos, dice que Abraham, como les acabé de decir, les vuelvo a repetir, Abraham creyó cosas, las promesas de Dios, y dice, y creyó Abraham a Dios. El objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios, sino más bien su fe descansaba en lo que era Dios mismo. Por eso hay que tener aquí muy claro esto. Ve, el objeto de la fe de Abraham no era en la promesa, porque si así fuera, posiblemente él se hubiera desalentado, porque tuvo muchas dificultades y algunas situaciones que pasó en pos de esa promesa y ese llamado. Y posiblemente se hubiera regresado, pero la fe de él reposaba en Dios mismo, es decir, en lo que es Dios para él. Así debe descansar nuestra fe, iglesia, en lo que es Dios para nosotros. Démosle alabanzas al Señor, démosle alabanzas al Señor. Por eso que cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, y Abraham lo hizo, porque él tenía bien clarito quién es Dios. Por eso que cuando Dios a su iglesia algo le pide, la iglesia también debe de creer a ese nivel, de saber que mi fe descansa no en las promesas solamente. Las promesas de Dios son reales. Mi fe descansa en Dios mismo, en sí mismo, porque Él tiene todas las promesas para mí. Pero yo primero debo creer en Él como Dios, como lo que Él es. Démosle alabanzas al Señor. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? Esto fue lo principal también lo que tuvo Abel. No solamente él creía en la existencia de Dios. Muchos creen solo en la existencia de Dios. Todo el mundo afuera usted dice, yo también creo en Dios. Y en la iglesia hay muchos hermanos que también creen en Dios. Hermanos que dicen, yo creo en Dios, hermano pastor, yo creo. Pero sus acciones no dicen que le cree a Dios. Ya, yo sé, creer en Dios es decir, Él existe. Pero creer a Dios es decir, yo creo lo que Él me dice. ¿Cuántos le creen a Él lo que Él dice? A ver, dele alabanza al Señor. Y eso no lo hace cualquiera. Algunos dicen como Tomás, ver para creer. Yo veo y creo. La fe es sin ver para creer. Dele alabanza al Señor. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? Entonces, mire, la fe de él no descansa en un artefacto, en algo creado. Abel confiaba y su fe reposaba en el Dios que vive para siempre en sí mismo. Ahí descansaba la fe de Abel. Por eso que Dios se agradó con Abel, porque él sabía en quién estaba confiando. Lo mismo debe suceder en la iglesia. Su fe debe reposar en el Dios Todopoderoso, el que vive en sí mismo, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí debe descansar su fe. Y usted debe decir también, Señor,
Yo creo en ti, no reposa mi fe en las cosas que me rodeas de bendiciones. Todo eso está bien, pero mi fe reposa en ti, porque tú eres mi Dios. Démosle alabanzas al Señor. Y cuando usted tiene ese grado de fe, entonces usted está listo para dar lo mejor. Y Dios se agrada de usted y de lo que usted hace. Porque usted puede hacer todo al revés. Usted puede creer en Dios, pero no crea lo que Él dice. Y usted puede hacer muchas cosas aquí, pero si no tiene, va a estar como Abel, como Caín. Tal fue entonces como Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. También lo hizo Abel y le fue aceptado en base a su fe, que reposaba en Dios mismo. Por eso Génesis 4:4 lo dice claro. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué pasó? Dios miró entonces favorablemente a Abel, que confió en él por fe. Pero la Biblia dice en cambio, y también a él y a su ofrenda. Bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con el otro? Ya hemos dicho entonces que Abel ofreció, ¿qué? ¿Cómo era la ovejita de Abel? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo haría? Pero recreemos un momento. A ver, usted cría ovejas y tiene muchas ovejas, 1000 ovejas, y llegó el momento de dar la ofrenda. ¿Cómo lo haría? Ya usted sabe quién es Él. Usted dice, mi Dios es mi Dios. Para Él es lo mejor. De Él es todo lo que tengo aquí. Así más o menos me imagino a Abel. Dice, todas estas 1000 ovejas le pertenecen a mi Dios. Yo mismo le pertenezco a Él. También lo dijo David en alguna ocasión. Entonces dijo, y entonces él dijo, voy a dar la mejor que hay aquí. Y tuvo que haber elegido cuidadosamente la mejor. Todo lo que se dedica para Dios se vuelve bonito y hermoso. ¿Sí se ha dado cuenta? Démosle alabanzas al Señor. Yo lo he visto eso. Yo también serví a Dios en mis inicios en el campo. Y ahí los hermanos decían, esto es dedicado para Dios. Y siempre eso se hacía lo mejor de todito. Eso es como algo del corazón y la fe también, ¿no? Y cuando Él elige lo mejor, Dios se agrada porque da lo mejor, no da lo peor. Él podía haber dicho, voy a sacrificar la ovejita, acá hay una que está medio podridita la pierna. Acá tengo una con problemas de los ojos, los oídos ya le han entrado los insectos, así que igual se va a morir. Esta le voy a sacrificar a Dios. Él no, él pudo haber tenido, de hecho tiene que haber tenido, eso es parte de la crianza del que se dedica a criar ganado o cualquier tipo de rebaño. Pero él dice, no, lo mejor para mi Dios. ¿Dónde lo pone a Él, a Dios? En primer lugar. Así debe estar en tu vida, hermano, iglesia de la Domingo Comín. Dios debe ser el primero. Y usted debe decir, todo lo mejor debe de ser para mi Dios. Yo esperé un amén bien fuerte de todos. A ver, todo lo mejor debe de ser para mi Dios. Depende de cómo lo vea usted, démosle alabanzas al Señor. Amén. ¿Por qué la ofrenda entonces de Abel fue aceptada? Porque la ofrenda de Abel reflejaba hacia, bueno, aquí hay también algo profético, ¿no? Pero no topemos ese punto, pero reflejaba lo que había en el corazón de él. La ofrenda de Abel era reflejo de lo que él sentía por Dios. Y hay algo profético ahí que también estaba mirando hacia el Calvario, ¿no? Al Cordero. Como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero básicamente era el corazón de Abel, cómo él creía en Dios. Le damos alabanzas al Señor. Primer punto, estamos de acuerdo entonces que hay que ser como Abel. Amén, hermanos queridos. Cuando usted vaya a dar algo para Dios, no dé lo peorcito, dé lo mejor. Cuando vaya a dar su ofrenda, escoja la mejor, no de lo peor. A veces en el culto también se debe decir, hermano, voy a dar una ofrendita, este billete de 10 ya nadie me coge, en la ofrenda la paso. No haga eso.
Estamos contextualizando, ¿no? Porque ahora ya no traemos ovejas. Usted dé lo mejor, diga lo mejor, porque esto es para mi Dios. Acuérdese que usted, la relación suya y la mía es con Dios, no es con el siervo, es con Dios. Démosle alabanza al Señor. Y la ofrenda es de corazón voluntario. Todo lo que Dios pide es voluntario. ¿Y cuál es la palabra clave? Y por fe. Si usted cree en lo que es Dios, hágalo. Y si usted no le cree a Dios, no lo haga, porque no va a recibir bendiciones de Dios. Dios bendice al que cree lo que Él dice. Le damos alabanzas al Señor. Dele otra mejor alabanza al Señor. Si es así, ¿verdad, iglesia querida? Y vamos con el 2. Veamos ahora la actitud del otro hombre y su ofrenda. Dice en el 5, Jehová no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No miró con agrado a Caín, primero su actitud y luego lo que él hacía. ¿Qué le parece? Por eso también aquí contextualicemos también algo. Cuando usted cante al Señor aquí, cántele dando lo mejor. Dele el mejor aplauso, la mejor adoración. Dele lo mejor que tenga. No actuemos como Caín. No se ponga aquí a estar mirando quién canta feo, quién no canta esto, que él no sé, que él no sabe. Deje eso para el mundo, deje eso para cuando haya concurso de música, concurso de grupos o cuando estemos peleando por un premio aquí humano. Pero cuando usted esté en el culto, es su ofrenda, sacrificio vivo. Usted mismo está ofreciéndose a Dios en sacrificio y alabanza. Dé lo mejor para Dios. En ese momento usted enciérrese solo con Dios y diga: Señor, te voy a dar lo mejor de mí. ¿Amén o no, amada iglesia? Eso es lo mejor que tiene que dar. Porque de lo contrario, hermano, alabanza al Señor. A veces estamos en el culto también ofreciendo ofrenda y a veces la ofrenda de alabanza es medio malita, ¿no? Cantamos al Señor y a veces hacemos los dedos solo así. Y yo digo, pero a Dios tengo que dar lo mejor. Dios me diseñó con palmas y también me diseñó para emitir sonido con mis cuerdas vocales y hago melodía. ¿Por qué Dios nos diseñó así? Porque dice la Biblia: para gloria mía los creé, los formé y los hice. Él quiere oír la alabanza tuya y la mía. Por eso nos sacó del mundo perdido. Amén, amada iglesia. Él te eligió, Él me eligió, no nosotros a Él. Él nos buscó, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos trajo, nos limpió, nos lavó y nos puso aquí en este lugar y dice: quiero oír tu alabanza, quiero oír tu adoración. Démosle alabanza al Señor. Otra mejor alabanza al Señor. Que Dios mire con agrado lo que tú y yo hacemos en el culto, amado hermano. Cuando vengamos aquí, no vengamos por otra cosa, no con arrogancia, no porque yo soy el Abel, yo soy el Abel, el querido, aquí voy, no, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Desde el momento que entremos así, con ese corazón arrogante, nuestra conducta dice que no vas a ser acepto delante de Dios. A Dios le gusta el corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que abre el cielo por la fe y también recibe bendiciones de Dios. Ese es el cristiano que cuando viene al culto sale renovado de aquí. Ese es el cristiano que dice: ¡ay, qué lindo culto, qué lindo mensaje! Porque él vino a dar su ofrenda sincera. Pero el que vino como el otro, ya va a ver la actitud del otro. Sale mal de aquí. Y por eso en casa a veces la familia le dice: ay, pero ¿fuiste al culto o fuiste a otra cosa? Porque llegamos con una conducta distinta a la que debemos ir. Por eso, hermanos queridos, aprendamos la lección de Abel. Lo mejor. Cuando usted venga aquí a la iglesia, a los cultos, ya sabe: voy a dar lo mejor de mí. Cante, eleve su voz. No importa, le dijeron que usted canta medio feíto. No importa. Dios le dio así la voz. Lo que Dios quiere oír es cómo salga de aquí hacia arriba.
Ay, hay muchos que cantan hermoso, pero hermano, a Dios no le agrada su actitud y orgullo. Pero hay personas que son humildes, y puede ser el más humilde, es el corazón el que manda. ¿Cómo creo en Dios? Démosle alabanzas al Señor. Otra mejor alabanza al Señor. Si es así, ¿verdad, iglesia amada? Dele otra mejor alabanza al Señor. Esa es la vía del cristiano. Si hay otras vías, ya no son del cristiano. Pero yo no puedo decir otra cosa y decir, no, hay que hacer, todo es bueno. Pero la vía del cristiano para agradar a Dios es esa. Porque de lo contrario, en la Biblia dijera, para agradar a Dios hay que aprender esto, hay que aprender lo otro. No, todo eso es verdad, es bueno. Pero primero es la condición tuya, como vengas delante de Dios. 2. Jehová miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Leemos Génesis 5 y dice, oiga lo que dice, terminando con la palabra, dice, mire, ¿qué dice? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero nos dice que Dios no miró con agrado o con favor, como ya dijimos, a Caín. ¿Y qué tenía de malo Caín? Yo creo que ahí sí ya citamos Hebreos 11:4, lo ponen claro. No tuvo fe y no le creía, por lo tanto, a Dios. Él creía en Dios, pero no le creía a Dios. Démosle alabanzas al Señor. Como te dice la gente afuera, yo también creo en Dios, pero no le cree a Dios, por lo tanto no le obedece. El que cree en Dios y le cree a Dios, le obedece y le sigue. Le damos alabanzas al Señor. Se nos dice, miró con agrado a Caín, no miró con agrado. Entonces ahí está Hebreos 11:4. Por la fe, en cambio, ofreció mejor, excelente ofrenda que la de Caín. Caín creía en la existencia de Dios porque le enseñaron sus papás, pero no tenía la fe en Dios para creer a lo que Dios le decía. Sí, ahí es como estar. Estás en la iglesia, vienes todos los días al culto. Incluso algunos pueden estar hasta sirviendo. Predicadores, directores de culto, pueden ser cantantes, pueden ser evangelistas, pueden hacer aire libres, pero no le creen a Dios. Sí, sí creen en Dios, sí pueden estar aquí, pero no le creen de verdad en Dios. Nosotros tenemos que creer a Dios. Él no le creía a Dios, él creía en la existencia de Dios, y eso es fácil, todo el mundo lo hace. Pregunte afuera a todos y verá, todos creen en Dios. Pero cuando se habla de obedecer a Dios, ya ahí nadie le cree. Ahí todo el mundo dice, no, otro día. Por eso él sabía que Dios existía, pero él no tenía la fe que Dios le iba a bendecir o que Dios quería tener una relación con él. Dice Génesis 4:3 que trajo el fruto de la tierra. Él era agricultor. Entonces trajo el fruto de la tierra de ofrenda a Jehová. ¿Qué tipo de ofrenda habrá traído él? Si su corazón era malo, seguramente él tiene que haber dicho, uy, voy a llevar poquito. ¿Ha visto cuando recrean las historias de los dos? En historias bíblicas, ¿no? Ahí está allí el arroz y otro tipo, y pone bastante y luego retira y dice, mucho. No es mucho, voy a poner más poquito. No, voy a quemar mucho desperdicio. Y llevaba poco, o lo peorcito de pronto de lo que estaba pasado, no sé. En fin, algo podemos pensar allí. ¿Por qué? Porque él no creía a Dios y ni le tenía fe como tenía su hermano Abel. Le damos alabanzas al Señor. También sabemos, hermanos, que Caín tuvo una larga conversación con Dios. En los versos que siguen, dice la Biblia así, que Caín creía en Dios, pero él no confiaba, no tenía fe en Dios. Porque cuando Dios le pregunta, le llama, dice, mía, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Esto es claro, ya está muy claro eso. ¿Y qué más?
Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín del fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, es obvio, él no dio lo mejor para Dios. Él le dio lo que él creía que tenía que dar. El uno por la fe agrada, el otro no tenía fe. Y ya ahí estuvo claro, el rechazo de Dios se hace eminente. La ofrenda de Caín fue por la actitud de Caín rechazada, es decir, lo que iba detrás de la ofrenda. Caín había presentado una ofrenda sin un corazón agradecido y dispuesto a creerle a Dios. Así que él lo dio. Entonces, más bien diría, él hizo por cumplir un requisito. Como muchos a la iglesia dicen, voy porque hay culto, después van a decir que no fui a la iglesia. Algunos dicen, voy, dice algún servidor, voy porque si no, ya el domingo el pastor seré tema de mensaje. No, el pastor no tiene tiempo para estar preparando un mensaje a dirigir a alguna persona. Eso es una mentira de Satanás. El pastor estudia, ora y hay que estar preparando al Señor de acuerdo a lo que Él habla. Señor, dime, no hay tiempo para eso. Pero entonces alguno dirá, voy por cumplir un requisito. ¿Por qué? Porque ese hermano se ha vuelto Caín. Dejó de ser Abel, ahora es Caín. Viene por compromiso, está aquí en la iglesia por compromiso, sirve por compromiso, hace todo por compromiso, pero todo lo que él hace no llegó arriba. Dios no se agrada. Por eso cuando usted venga a la iglesia, no vengamos por compromiso, no vengamos por cumplir un requisito. Venga al culto porque usted tiene sed de adorar y de oír la palabra de Dios. Venga al culto, sírvele a Dios porque tienes deseo de agradarle a aquel que te ama tanto. Oh, alabanzas al Señor. Sírvele a Dios con deseo sincero. ¿Quieres predicar? Predica, cumple, pero con un deseo sincero. Aleluya. Amén o no, amada iglesia. Aleluya. La ofrenda de Abel fue aceptada porque él lo hizo con fe y con amor. La otra rechazada. Diferencia abismal entre el uno y el otro. Voy a ponerlo así. Abel es el que representa al cristiano de fe. Caín es el que representa al cristiano religioso. Siglo XXI. La iglesia del Señor tiene ahora dos grupos. Los cristianos que todavía se mantienen con fe y le creen a Dios, y los cristianos religiosos que creen en Dios, pero ya le dejaron de creer a Dios. Démosle alabanza al Señor. Y le diré algunos puntos que caracterizó a estos dos hombres y lo vamos a ir aplicando. El cristiano que es solo religioso, un Abel, actúa porque así le dijeron que se debe hacer, mas no porque él siente hacerlo. Te voy a obedecer porque me someto, pero en el fondo a mí me cae mal. Abel, Caín, así no es. Tienes que servirle a Dios con corazón recto y sincero. Tenemos que aprender a aceptar y a hacer al lado el orgullo y el yoísmo, porque eso es un pecado grave delante de los ojos de Dios. A Dios se le agrada con amor, ¿sí o no, amada iglesia? ¿Cuánto le damos una mejor alabanza? Dos, mire, el hombre religioso no tiene claro el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué es religioso? No tiene claro. Estoy aquí y puede pasar años y años y años y no tiene claro su papel. ¿Sí? Años, pero no tiene claro su papel. ¿Por qué? Porque es religioso. No tiene claro, pero el cristiano tiene que tener claro. Y voy haciendo versus al otro para luego continuar. El hombre de fe, el Abel, si la fe viene por la palabra de Dios, así que él conoce lo que Dios requiere. Él dice, yo le creo a Dios. Dos, tiene una nueva relación con Dios todos los días y un propósito bien definido con lo que él siente a Dios todos los días. No dijeron amén, amada iglesia. Démosle una mejor alabanza al Señor.
El hombre religioso, Abel, Caín, batalla para diferenciar entre lo que es pecado y lo que no es pecado, y se deja guiar por sus instintos. Por eso siempre le verá que son los problemáticos en la iglesia. Problema tras problema, problema. Si no es un problema es esto, si no es pelea es esto, si no es el chisme es esto, si no es una denuncia es otra, si no es esto en otra. ¿Por qué? Porque no sabes distinguir entre lo que es pecado y lo que es de Dios. Y entonces tomas la decisión en base a mis instintos porque soy Caín, carnal. Pero si eres cristiano, entiendes que el pecado no es agradable delante de Dios y no se guía por sus deseos personales, sino por la dirección del Espíritu Santo. Yo esperé un amén bien fuerte. Aquí ahí sí ustedes ya dijeron, ahora sí. El verdadero cristiano es como Abel, se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se dejan guiar por el poder del Espíritu Santo? Oh, alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Puedo hacer daño, puedo tomar represalia, dijo David. Puedo. Incluso uno de los hombres le dijo: ay, David, tienes la oportunidad, mátalo y te quedas de rey de una vez. Pero él dijo: no haré tal cosa. ¿Por qué lo hizo? No porque dicen algunos otros tipos de cosas, simplemente porque él respetaba a Dios, sabía quién es Dios. Pero ellos dijeron: pero es la única forma que llegues a ser rey. No, David tuvo bien claro que el Dios nuestro es un Dios de propósitos. Y cuando Dios nos dice que vamos a hacer algo por su promesa, téngale fe, créale a Dios, porque llegará a ser lo que Dios le ha dicho que usted debe de ser. Así tenga miles de obstáculos y de pruebas y de dificultades, cuando Dios quiere hacer algo con sus hijos, lo hace. Por eso el Hijo de Dios, el que es como Abel, se deja guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne ni por mis instintos. Somos un pueblo guiado por el poder del Espíritu Santo. Alabanzas. ¿Es así o no, iglesia? ¿A quién guía esta iglesia? No es el hombre, no es el pastor José, no es los diáconos, no es el hermano que pertenece a misiones. No, esta iglesia tiene un solo dueño y el dueño se llama Jesucristo. El que dio todo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que tú y yo seamos salvos. Por favor, dale ese aplauso más fuerte. El Espíritu Santo es el que guía a su pueblo. Déjate guiar de su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él está aquí, Él está aquí. El Abel lo siente, Abel lo siente. Caín está molesto. Abel siente, sabe que su ofrenda llega, sabe que su corazón está llegando a Dios. Deja que el Espíritu Santo te llene. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dile: hay poder en el nombre de Jesús. Todo espíritu de contrario tiene que salir, porque yo soy la iglesia del Dios viviente. Ojalá, papá, papá. Dale ese aplauso mejor. Aquí está el poder de Dios. Aquí está Jesucristo. Aquí solo debe reinar Jesucristo. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Él es el Rey. Alabanzas. Aleluya, aleluya, aleluya. El religioso vive solo en los deseos temporales de la vida. Por eso vive por sí mismo, vive para sí mismo y vive solo para sí mismo. Jamás ayuda a nadie, jamás cree en los demás, solo en sí mismo, solo para sí mismo y solo encimado en sí mismo. Y siempre anhela las cosas materiales, deseos temporales. Pero el cristiano verdadero anhela las cosas espirituales. Anhela lo de Dios, anhela lo que es Dios.
El cristiano verdadero vive para Dios. Yo no vivo para agradar al hombre, vivo para agradar a Dios. Y cuando agrado a Dios, también mis acciones agradarán a los demás. Pero primero es Dios. El cristiano verdadero procura alinear su vida a la voluntad de Dios. Alinea su vida. Y el cristiano verdadero ama todo lo que se relaciona con Dios. Cuando traemos una ofrenda a Dios como personas de fe, vamos a ser aceptados por Dios. Pero cuando hacemos las cosas por tradición, por obligación, con nuestra ofrenda vana, oiga bien, el Señor no te va a recibir. El Señor no te va a recibir. Y sin embargo Dios nos da una oportunidad. Dios se la dio a Caín. Por eso le dijo el Señor allá en Génesis 4, el 6 y el 7, le dijo: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Porque Caín se molesta cuando llega a la parte espiritual. Porque a Caín no le gusta que las cosas espirituales se le digan. No le gusta que le digan que está equivocado. Caín es así, es carnal. Pero Dios ama a Caín y le está diciendo: Caín, ¿por qué estás enojado? Iglesia amada, cuidado estar como Caín. No te enojes por la palabra. No cambies de semblante por la palabra, sino más bien humíllate delante del Dios Todopoderoso. Reconoce si hemos cometido un error, si hemos hecho algo que no era correcto. Aquí está el Dios grande en misericordia, que tiene poder para perdonar, que tiene poder para limpiar. Y el Señor le dijo: si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta de tu codicia, porque la codicia te ha dominado. No era otra cosa. No era culpable Abel. La ira de Caín sin duda tenía raíces. Orgulloso. El orgullo. No pudo soportar que su hermano sea aceptado y él no. Dios lo vio lleno de orgullo, así que le confronta y lo ayuda a analizar su enojo. Pero él no se da cuenta que Dios le está llamando a la reflexión. Iglesia amada, incluso Dios le ofrece la solución y como que le dice: vence tu orgullo y serás aceptado. Él es grande en misericordia. Y luego le da una advertencia: el pecado te dominará, y si no lo dominas a él, él te dominará. Caín no decidió ir a Dios, se deja guiar por su orgullo y enojo, así que el pecado lo dominó. Y muchos cristianos cometen el error de Caín y matan a los hermanos con el odio, con el resentimiento, con sus palabras, ahí haciendo reuniones para atacar al hermano, para matar al hermano. Y luego cometen este error grave que están cometiendo aquí. Matamos a nuestro hermano y se atreve a mentirle a Dios después de haberle matado, cuando le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él le miente a Dios, le miente, esconde su pecado. Es la peor cosa, esconder el pecado. Y Dios le maldice y se convierte en un vagabundo perseguido. Vive con temor y vergüenza. ¿Por qué? Porque no quiso. Y hay muchos que son como Caín. Prefieren andar alejados, vagabundos, perseguidos, con temor, alejados. Se alejan de la iglesia, se alejan del pastor, como que el pastor fuera un diablo, un monstruo. Se alejan. ¿Por qué? Porque están con la misma actitud de Caín. Pero en esta noche, iglesia amada, ¿cuál de las dos ofrendas traíste tú al culto en esta hora? ¿Cuál de los dos te identificas tú en esta noche? Aquí está mi Señor. Si has estado actuando como Caín, hay oportunidad. Aquí está la sangre de Cristo que tiene poder. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Aquí está el nombre que es sobre todo nombre. Invócalo, 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 invócalo. Y Jesucristo bajará inmediatamente y te va a perdonar y te va a restituir.
Pero no te quedes como Caín. Hemos fallado a Dios en algo. Has estado viniendo al culto obligado. Has estado viniendo a la iglesia obligado. Has estado sirviendo a Dios obligado. Has estado haciendo las cosas de Dios por orgullo, para satisfacer tu ego personal. Por favor, Dios te llama la atención y te dice: no sigas así. ¿Por qué estás así? Dios te amonesta porque te ama, iglesia de la Domingo COVID. Dios dice: quiero tu humildad, quiero tu sencillez, quiero tu corazón dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cosas sobrenaturales. Con el corazón listo, con el corazón humillado, con la vida humillada del cristiano, ese cristiano está listo para ver la gloria, la gloria, la gloria de Dios. Oh, alabanzas. ¿Qué le quieres ofrecer en esta noche? Aquí está el Señor. ¿Qué le quieres ofrecer al Señor? No tengo que darte, dijo David. Dijo: le voy a dar algo a Dios. Trató de buscar una ofrenda para Dios. Intentó encontrar algo. Alguien le dijo: tú eres rey, te regalo para que dejes a tu Dios. Y él le dijo: no, daré algo que a mí no me cueste. No tengo que darle. Mi vida misma no me pertenece a mí. ¿Qué le tienes para darle a Dios de ofrenda en esta noche? Por favor, tráela al altar. Tráela al altar esa ofrenda. Trae tu vida y dile: Señor, no tengo que darte. No tengo que darte, Señor. Él está aquí. Él está aquí en esta noche y hay poder en su nombre. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Si sé que alguien está molesto, yo sé que aquí habrá un Caín. Seguramente estará con el espíritu de Caín. Pero aquí habemos más Abeles, que estamos con un espíritu contrito y humillado, y le vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy, por favor, límpiame, perdóname, lávame, quiero agradarte, quiero ser ese varón que confía en tu voluntad. Aquí está mi ofrenda, no tengo mucho que darte, soy un cristiano lleno de defectos, tengo muchos errores, tengo muchos defectos, Señor, pero si a ti te agrada, aquí estoy. Te entrego mi ofrenda, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Depón tu orgullo, depón tu egoísmo, humíllate delante de Dios. Dios te va a exaltar, Dios te va a exaltar. Al corazón contrito y humillado es al que Dios ama y agrada. Oh Señor, aquí estás tú en esta noche. Mira a mis hermanos, mira mi ofrenda misma, Señor. No tengo gran cosa que darte. Yo soy fruto de tu Calvario. Tú diste todo por mí en la cruz del Calvario, Señor. Soy obra de tus manos, Señor amado. Soy obra de tus manos. Tú hiciste de mí lo que soy, Señor.